Hijito, Hoy antes de empezar, quiero decir que lo que yo voy a decir en esta mañana, me lo digo en primer lugar a mí mismo. No creáis que lo que voy a compartir lo digo por nadie en particular, sino empiezo por mí mismo. Yo hablo de lo que Dios me habla y me habla a mí. Y digo esto porque es importante que tengamos en cuenta lo que voy a decir en esta mañana y que tratemos de ponerlo en práctica. Hoy quiero hablar de una característica muy importante en la vida de los cristianos. Y quiero hablar de esta característica porque creo que hoy en día carecemos bastante de ella, los cristianos, por lo menos en el mundo occidental, en el mundo donde vivimos en libertad. Y sin embargo, esta característica era fundamental en la iglesia de los primeros siglos. Y aunque voy a hablar de una característica de la iglesia de los primeros siglos, quiero empezar leyendo en el libro del Génesis, en el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 1. Génesis 17:1 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar al Señor. Señor, te doy las gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Tú sabes, Señor, la tremenda responsabilidad que eso supone. Y quiero pedirte, Señor, que tú prepares mi corazón también para poder poner en práctica lo que voy a hablar en esta mañana, Señor. Yo te pido que prepares la tierra de los corazones de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Padre, que tu semilla pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Que no sea una predicación más que escuchamos, Señor. Que no sea una palabra más que escuchamos. Oh Dios, que lleguemos a ponerlo de verdad en práctica, que llegue a ser una realidad en nuestra vida, Señor. Yo te pido que tú hagas la diferencia, que tú toques nuestros corazones, que quebrantes toda puerta de bronce que Satanás pone para impedir que tu palabra, tu bendición, tu gloria, tu poder nos toque, Señor. Tú eres el que tiene las llaves de David y abres y nadie puede cerrar y cierras y nadie puede abrir. Por eso yo te pido que en esta mañana tú abras las ventanas de los cielos y hagas llover sobre tu iglesia hasta que sobreabunde, Señor. Padre, riega la tierra de nuestros corazones con tus ríos de agua viva, Señor. Oh Dios, yo te pido que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y que me ayudes a ser portador de tu palabra, Señor. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de tinieblas. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender de verdad, Señor, lo que es ser cristiano, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Esto la verdad que suena una demanda un poco fuerte. Que Dios le diga a Abraham, un ser humano, esclavo del pecado como cualquier otro ser humano, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Pero esto que puede parecer imposible, yo quiero que antes de responder si es imposible o no, nos hagamos una pregunta. ¿Alguna vez Dios pide algo imposible de cumplir? Pues, aunque quizás alguno esté pensando en su mente, bueno, la respuesta está clara: no, o sí. Pues quiero deciros que la respuesta no está tan clara. La respuesta no es fácil a esta pregunta.
Porque realmente la respuesta es sí y no. Y voy a empezar explicando por qué no. Dios no nos puede pedir algo que sea imposible que nosotros hagamos. Y más cuando Dios sabe que nos resulta imposible de cumplir. El hecho de que nos resulte imposible de ser perfectos es una reflexión que Dios mismo hace a su pueblo a través del profeta Jeremías. Cuando le hace unas preguntas retóricas, Dios en cierta ocasión a través del profeta Jeremías le dice a su pueblo, le pregunta a su pueblo: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así pues, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Dios sabe perfectamente que una persona de raza negra no puede cambiar el color de su piel. De la misma manera, sabe también perfectamente que el leopardo no puede borrar las manchas de su piel, aunque se empeñe. De la misma manera, nosotros que estamos habituados a hacer lo malo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque nacemos en la condición de esclavos del pecado, y un esclavo no tiene más remedio que hacer lo que su amo le manda. Así que nosotros, desde que nacemos, estamos inclinados a hacer lo malo, porque nuestra naturaleza es mala y el amo de nuestro ser es malo y nos inclina al pecado. Dios sabe que nosotros somos incapaces de andar delante de Él y ser perfectos. Por eso el apóstol Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sin embargo, se da la paradoja de que Dios sí que nos pide cosas que a nosotros nos resulta imposibles de realizar, pero que nos resultan imposibles de realizar por nuestras propias fuerzas y con nuestros propios medios, pero que Dios puede y quiere realizar en nosotros y por medio de nosotros. Dios, en cierta manera, no nos pide nada imposible para nosotros y a la vez nos pide cosas imposibles, pero porque no pretende que las hagamos nosotros en nuestras fuerzas o con nuestra sabiduría, sino que Él las quiere hacer a través de nosotros. Y Él es el Dios de lo imposible. Por eso Él se presenta a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Para que nuestra confianza no descanse en nosotros, sino en Él, que es todopoderoso y que quiere vivir y reinar en nuestras vidas. Os voy a poner un ejemplo natural que he conocido. He conocido algún caso que otro. ¿Vosotros creéis que un gran tartamudo puede ser predicador del Evangelio? Imaginaos una persona tartamuda. ¿Creéis que un gran tartamudo, lo que se considera un gran tartamudo, que no es capaz de decir 3 palabras seguidas, puede ser un predicador del Evangelio? Pues yo he conocido a un tartamudo que es pastor y predicador del Evangelio, porque Dios lo sanó de su tartamudez. Dios hizo lo imposible posible, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero no solamente sé que se dan esos casos porque yo he conocido a alguno que otro. Hay también otros casos en que la persona sigue siendo tartamuda y no es capaz de mantener una conversación con una persona sin tartamudear, pero cuando se pone a predicar el Evangelio, predica sin tartamudear. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es todopoderoso. Como Él se presenta delante de Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai. Y Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros lo que es imposible. Quizás la demanda que Dios le pide a Abraham puede parecernos
imposible de realizar. Pero como vengo diciendo todo el rato, si nos fijamos en cómo se presenta Dios, Dios le está diciendo a Abraham: quiero que andes delante de mí y seas perfecto, no porque tú puedas ser perfecto, sino porque yo soy el Todopoderoso que te perfecciona a ti. Por eso Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, porque Dios quería ayudarlo a ser perfecto. La característica que los cristianos debemos de tener y de la que quiero hablar en este día, y que creo que la mayoría de los cristianos carecemos, estoy hablando de los cristianos en el mundo occidental, porque los cristianos que están en países donde el evangelio es perseguido sí tienen o sí suelen tener esta característica. La característica de la que quiero hablar es que necesitamos asumir, y no mentalmente, sino asumir en el corazón y en nuestra vida, que nuestro Dios es todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso quiere vivir en nuestro corazón y quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Porque si no asumimos que el Dios todopoderoso vive en nosotros y quiere manifestarse en nuestra vida y a través de nuestra vida, viviremos una vida religiosa, carente de poder, y perderemos la perspectiva correcta de lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo no consiste en la realización de prácticas o rituales religiosos. Y digo también la práctica de cosas religiosas. No solamente rituales, porque rituales nos suena demasiado a ceremonial, a lo que hace la Iglesia Católica. Pero en la Iglesia Evangélica estamos llenos de prácticas que podríamos considerar como rituales religiosos. Porque la vida del cristiano hoy en día, en la mayoría de los casos, está carente del poder de Dios. Y el cristianismo no consiste en la realización de prácticas o rituales aprendidos, sino que consiste en una relación real, íntima, diaria y personal con el Dios Todopoderoso que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Hoy quiero preguntarte: ¿cuántos de vosotros sabéis que Dios es todopoderoso? No tenéis miedo, podéis decirlo. ¿Cuántos creéis que Dios es todopoderoso? ¿Vale? Supongo que todos, absolutamente todos, lo sabemos. Pero, y esto no hace falta que me lo contestéis, esto es una pregunta retórica para que lo pensemos y lo meditemos, pero ¿cuántos de nosotros vivimos de verdad teniendo en cuenta en nuestra vida que el Dios Todopoderoso vive en nosotros y se quiere manifestar en nuestra vida, en nuestras circunstancias y a través de nosotros en nuestro entorno? ¿Cuántos somos conscientes de verdad y vivimos de acuerdo a esa verdad? Desgraciadamente, con demasiada frecuencia conocemos a Dios de forma teórica y sabemos y conocemos las cualidades de Dios porque las hemos leído en la Biblia o porque hemos oído de ellas en alguna predicación, pero realmente no las hemos experimentado en nuestra vida. Nuestro cristianismo, aunque nosotros decimos que se diferencia, por ejemplo, del catolicismo en que hay vida en nosotros, realmente casi no se diferencia. Nosotros decimos, porque somos evangélicos, somos los santos protestantes, nosotros decimos que no practicamos una religión, sino que tenemos comunión con Dios. Pero si analizamos nuestra vida y la analizamos de forma sincera, nos daremos cuenta que nuestra vida está llena de teoría, pero muy poca práctica. Oramos, leemos la Biblia, alabamos a Dios, pero lo hacemos como
simples prácticas aprendidas y no lo hacemos de verdad para buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Yo quiero preguntarte, insisto, no para que me contestes, para que te contestes tú mismo. ¿Cuánto tiempo dedicamos de verdad a buscar a Dios en la intimidad? ¿Cuánto de lo que hemos aprendido acerca de Dios lo convertimos en una vivencia permanente en nuestra vida? A lo mejor crees que esto quizás no tiene demasiada importancia, porque yo conozco a Dios, porque he leído la Biblia, porque escucho predicaciones y conozco bastante a Dios. Pero no se trata de conocer a Dios. Se trata de que Dios viva de verdad en mi vida. Que yo practique lo que sé de Dios. Que yo practique lo que conozco de verdad del Evangelio. Para que podamos entender la gravedad de solamente conocer y no practicar. Voy a poneros un ejemplo natural. Imaginaros que una persona termina la carrera de medicina con matrícula de honor cum laude, que es la máxima calificación posible, pero sin embargo jamás ha pisado un quirófano. Yo quiero preguntarte, ¿te sentirías seguro de ponerte en sus manos para someterte a una operación, a pesar de que sabes de que tiene la máxima nota en los exámenes teóricos? Si sabes que ese médico que ha acabado con la máxima calificación jamás ha pisado un quirófano, ¿te sentirías seguro de ponerte en sus manos y someterte a una operación? Si te has de someter a una operación, ¿no preferirías a un médico que quizás no supiera tanto de la teoría médica, pero que se hubiera pasado largas horas en los quirófanos operando? Yo no sé vosotros, pero yo preferiría al médico que sabe menos, pero que tiene experiencia, que ha puesto en práctica lo que sabe, que no un médico que tiene la mejor calificación en teoría, pero que jamás ha pisado un quirófano. Cuando nosotros no somos capaces de vivir lo que sabemos de Dios, somos como ese médico que sabe mucho de medicina, pero que jamás ha pisado un quirófano. Es muy importante que leamos y meditemos en la Biblia, como es necesario que el médico conozca todo lo concerniente a la especialidad que ejerce. Pero el estudio de la palabra de Dios por sí sola no es suficiente. Es necesario que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida lo que vamos aprendiendo, como es necesario que un médico ponga en práctica lo que aprende, porque el conocimiento teórico no es suficiente, se necesita una práctica diaria. Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, pero no se lo dice para que lo sepa y ya está. Dios le dice a Abraham que Él es el Dios Todopoderoso para que Abraham pueda llegar a experimentar en su vida el poder de Dios. De tal manera que Abraham sea capaz de creer de verdad que Dios era todopoderoso. Dios le iba a repetir una promesa a Abraham. Dios le iba a volver a decir que Él le iba a dar un hijo de Sara. Y Dios conocía la incredulidad de Abraham. Y por eso lo primero que le dice es: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pues vamos a ver cómo Abraham no había experimentado el poder de Dios en su vida. Abraham había tenido ciertos encuentros con Dios, conocía en cierta medida a Dios, pero no había experimentado el poder de Dios en su vida.
Y aunque sabía que Dios era todopoderoso, porque Dios se lo había dicho, él en su vida no había sido capaz de asimilar esa verdad. Vamos a leer lo que Abraham le dice a Dios, al Todopoderoso, en el capítulo 17 del Génesis, versículos 17 y 18. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Génesis 17, 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre sus rostros y se rió y dijo sin corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Por la respuesta de Abraham a Dios, se nota claramente que Abraham no había asumido en su vida el hecho de que Dios era, es y será todopoderoso. Porque pone en duda que Dios pueda darle un hijo, porque él tenía ya 100 años y su mujer 90. Y ya remata la demostración de su incredulidad en cuanto al poder de Dios con la última expresión: ojalá viva Ismael delante de ti. Porque con esta expresión Abraham estaba diciéndole a Dios que cumpliera sus promesas en Ismael, porque no podía creer que le fuera a nacer el hijo de la promesa. Abraham, que había sido obediente a Dios, que había salido de su tierra y de su parentela, llegado a este momento, era incapaz de manifestar en su vida que creía en el Dios todopoderoso que se le había aparecido y le había dado la promesa. Y quiero recalcar esto porque es importante que nos demos cuenta, porque esto es lo que nos ocurre muchas veces a los cristianos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios para salir de su tierra y su parentela. Abraham fue obediente a Dios y salió de su tierra y de su parentela. Abraham tenía ciertos encuentros con Dios, como nos pasa hoy en día a tantos creyentes que conocemos a Dios, que le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón, pero Abraham era incapaz de creer en el Dios todopoderoso. Y nosotros con mucha frecuencia somos incapaces de creer en el poder de Dios. Somos incapaces de asumir para enfrentar los problemas de nuestra vida que Dios es todopoderoso. Abraham tenía un problema muy grave. Era un anciano que por ley de vida le quedaban pocos años de vida y veía cómo iba a morir sin heredero. Aunque tenía un heredero relativo que era Ismael, pero Dios le había prometido un hijo de su mujer. Pero al ver ya que habían pasado los años, habían pasado más de 11 años desde que Dios se lo había prometido, él había perdido la fe en el poder del Dios Todopoderoso. Y con mucha frecuencia a nosotros nos ocurre lo mismo. Y aunque creemos en Dios, aunque hemos tenido un encuentro con Jesús, yo no estoy poniendo en duda nuestra conversión. Lo que estoy diciendo es que a pesar de ser creyente, a pesar de conocer a Dios, a pesar de tener encuentros con Dios, cuando llegan los problemas, no somos capaces de asumir que Dios es todopoderoso. Y no somos capaces de poner nuestros problemas a los pies de Jesús. Y tratamos de llevar nosotros nuestros problemas con nuestros medios, con nuestra sabiduría, con nuestras fuerzas, y acabamos tropezando y cayendo. La religiosidad en el pueblo de Dios quizás no consista tanto en la práctica de rituales y ceremonias. Estoy hablando hoy en día en la iglesia evangélica.
La religiosidad del pueblo evangélico quizás no consista tanto en la práctica de rituales y ceremonias, que también en muchos casos también, porque hay muchas iglesias que están llenas de ceremonias y rituales. Pero en los mejores casos, nuestra religiosidad no consiste en la práctica de rituales y ceremonias, sino en la falta de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestra religiosidad consiste en que conocemos a Dios de forma teórica, pero no hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a dar la imagen al mundo de que no somos más que una religión más. Porque si algo caracterizó al cristianismo de los primeros siglos, fue la manifestación del poder de Dios en sus vidas. La iglesia de los primeros siglos experimentaba y vivía en el poder de Dios. Y no me estoy refiriendo solamente a la iglesia neotestamentaria, a la iglesia que nos relata el libro de los Hechos. Los 3 primeros siglos de la historia del cristianismo, la iglesia era una organización viva y llena del poder de Dios, guiada por el Espíritu Santo, y que tenía presente permanentemente la manifestación del Dios Todopoderoso en sus reuniones. La iglesia de los primeros siglos experimentaba y vivía en el poder de Dios. No era un conocimiento teórico. De forma permanente, los cristianos vivían en la dimensión de lo sobrenatural. Y eso era lo que les diferenciaba de los diferentes cultos paganos que existían en su tiempo. El cristianismo se extendió por todo el imperio romano a pesar de la persecución, porque la sociedad de su tiempo quedaba impactada por la manifestación del poder del Dios Todopoderoso que predicaban los cristianos y que se manifestaba en medio de los cristianos. La manifestación todopoderosa de Dios era una realidad palpable en el seno de la iglesia, de tal manera que cualquiera que acudía a una de sus reuniones o que tenía relación con ellos podían ver la manifestación real del poder de Dios. Quiero que leamos lo que ellos oraron cuando fueron amenazados por las autoridades. Y quiero que nos demos cuenta que esto no es una historia escrita en un libro. Esto lo escribieron porque lo vivieron hombres de carne y hueso como lo somos nosotros, con las mismas debilidades que tú y que yo, con los mismos quehaceres y trabajos que tú y que yo, con el mismo temor al sufrimiento que podemos tener tú y yo. Vamos a leer lo que oraron cuando el Sanedrín amenazó a Pedro y a Juan. Y quiero recalcar que las amenazas del Sanedrín eran muy reales, porque ellos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Vamos a leer lo que ellos oraron en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 30. Y podemos ver que las amenazas eran reales, porque poco tiempo después mataron a Esteban. Y la iglesia era consciente del peligro que corría. Así que vamos a ver lo que oraron en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Por favor, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, no oraron pidiendo ser librados de sus enemigos.
No oraron pidiendo venganza. No oraron pidiendo que los gobernantes cambiaran. Lo que a ellos de verdad les preocupaba era que no faltara la manifestación poderosa del poder del Dios Todopoderoso en medio de ellos. Porque sabían que el sello de la veracidad del Evangelio era la manifestación de Dios en medio de ellos. Lo que les diferenciaba del judaísmo y de las demás religiones paganas era la manifestación de Dios en medio de ellos, haciendo sanidades, señales y prodigios. Ellos no pidieron ser librados de la persecución. Ellos no oraron pidiendo ser librados de la muerte. A ellos les preocupaba mucho más que sus propias vidas el que la manifestación poderosa de Dios estuviera en medio de ellos. Hoy en día, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia en el mundo occidental lo podemos resumir en 2 versos de la canción de Alex San Pedro titulada Sal. Yo no sé si habéis escuchado esta canción, vale la pena escucharla. Los 2 versos de esta canción que resumen la situación de la iglesia en el mundo occidental son: tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. ¿Entendéis lo que esto quiere decir? Lo que Alex San Pedro está transmitiendo con estos 2 versos. Hemos cambiado el poder de Dios por nuestra comodidad. El Evangelio ha perdido la sal, por lo que la iglesia se ha convertido en una organización sin sabor. Preferimos el oro y la plata antes que ver al cojo bailar. Pero en tiempos de la iglesia primitiva era todo lo contrario. Pedro le dijo al cojo que se sentaba en el templo, en la puerta del templo: no tengo oro ni plata, no tengo bienes, no tengo nada, pero tengo una cosa en mi vida que hace la diferencia, es que el poder de Dios se manifiesta a través de mi vida. Y eso es lo que la iglesia primitiva buscaba. No buscaba enriquecerse, no buscaba que los apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas vivieran a cuerpo de rey y tuvieran Rolex ni limusinas. Ellos se preocupaban porque el poder de Dios se manifestara en sus vidas y en medio de sus reuniones. Pero el problema que padecemos hoy en día empezó a padecerlo ya en los primeros siglos la iglesia de Éfeso. Yo quiero que leamos lo que Jesús le dictó a Juan para la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis, Jesús le dicta cartas a 7 iglesias del Asia Menor. Y en el capítulo 2, versículos 2 al 4, vamos a ver lo que Jesús le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso. Cuando lo encontréis, por favor, Apocalipsis 2, 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero deciros que si nos fijamos en la descripción que hace Jesús de las características de esta iglesia, hoy en día esta iglesia sería considerada como un modelo y la meta a seguir para las demás iglesias. Todas las iglesias desearíamos llegar a ser como la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente. ¿Sabéis lo que quiere decir arduamente? Quiere decir trabajar a pesar de las adversidades. Trabajar arduamente quiere decir trabajar en medio de
adversidades y las dificultades, seguía trabajando. No como actualmente, que no tenemos ni la mitad de las dificultades y adversidades que tuvieron que enfrentar ellos. Y sin embargo, realmente la iglesia no trabaja. Porque la iglesia está formada por el conjunto de cristianos. Y la iglesia trabaja cuando cada cristiano que forma parte de la iglesia trabaja. Y en este momento quiero pedirte que por favor cierres los ojos y seas sincero contigo mismo. Y con la mano en el corazón te respondas a ti mismo. ¿Cuánto trabajas por y para la iglesia? ¿Cuántas horas del día dedicas a trabajar para y por la iglesia? Si somos sinceros, creo que podemos afirmar que la iglesia actual no trabaja arduamente, sino que simplemente no trabaja. Otra característica de esta iglesia que haría que las iglesias de hoy deseáramos ser la iglesia de Éfeso es que era una iglesia perseverante. A pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, porque si leéis en el libro de los Hechos os daréis cuenta cómo se levantó persecución contra la iglesia de Éfeso. A pesar de la persecución, la iglesia perseveraba en los caminos del Señor, perseveraba en la voluntad del Señor, perseveraba trabajando para el Señor. Pero además esta iglesia era una iglesia con una buena y sólida base doctrinal, porque no se dejaba engañar por cualquiera. Esta iglesia era capaz de distinguir a los falsos siervos de Dios. Hoy en día viene cualquiera diciendo yo soy apóstol y haciendo 4 o 5 señales ahí, 4 o 5 milagros, y ya todos los demás cristianos, ¡qué bendición! Pero sabéis, Satanás tiene poder para hacer milagros también. Y muchas veces los cristianos de hoy en día no son capaces de distinguir los verdaderos siervos de Dios de los falsos. Porque caemos en el error de, ay, yo no soy quien para juzgar. Perdona, pero Jesús dijo que por el fruto se conoce al árbol. Eso implica juzgar. Cuando yo veo un árbol, yo juzgo que ese árbol es un manzano porque tiene manzanas. Y puedo juzgar que ese árbol es un naranjo porque tiene naranjas. Tenemos que aprender a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Y esta iglesia era una iglesia que tenía una base doctrinal fuerte, una base doctrinal sana, una base doctrinal sólida que le permitía desenmascarar a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero además la iglesia era una iglesia que había sufrido y que a pesar del sufrimiento había perseverado en el trabajo por amor al Señor. Así que por todo esto, la iglesia de Éfeso sería una iglesia modelo para nosotros hoy en día. Pero sin embargo Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por todo lo que estoy diciendo hasta ahora, esto parece ser incomprensible. Porque ¿cómo podían trabajar arduamente? Es decir, en medio de las dificultades y de la oposición. ¿Cómo podían perseverar en medio del sufrimiento por amor de Jesús? Porque Jesús le dice que has trabajado por amor a mí. Y sin embargo, haber dejado su primer amor. Esto sería incomprensible si no conociéramos la historia de esta iglesia. Pero la historia de esta iglesia la podemos conocer leyendo el libro de los Hechos y la carta que el apóstol Pablo les escribe. Pero para no alargarme innecesariamente, yo os voy a relatar cómo nació la iglesia de Éfeso. Podéis leerlo si queréis en los capítulos 18 y 19 del libro de los Hechos, pero yo os lo voy a resumir. Resulta que había alguien por ahí que había escuchado el Evangelio, pero no tenía claro, era judío y tenía una mezcla de
judaísmo y de cristianismo y no tenía las cosas claras y había estado en Éfeso predicando. Y un grupito de personas se convirtieron. Pero no podemos decir que de verdad había nacido la iglesia en ese momento, porque tenían un evangelio muy parcial, muy sesgado. Así que Pablo con su equipo ministerial llegan a la ciudad de Éfeso y se da cuenta enseguida que algo raro pasa en ese grupo de personas. Así que Pablo les habla del evangelio, les habla del evangelio completo de Jesucristo, les habla del derramamiento del Espíritu Santo, y en ese momento cuando Pablo les está predicando hay un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos, y Dios comienza a manifestarse en medio de ellos con gran poder. Los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados. El poder que fluía a través de la vida de Pablo era tan grande que cuando ponían sobre los enfermos la ropa que había estado en contacto con el cuerpo de Pablo, los enfermos eran sanados. El poder de Dios se manifestaba también de tal manera, y esto es una gran manifestación del poder de Dios, se manifestaba de tal manera que hasta los brujos y hechiceros se convertían a Dios. Yo sé que hay mucha mentira y hay mucho farsante entre los que se dicen hechiceros o brujos y curanderos. Pero existen de verdad. Hombres y mujeres que han hecho pactos con Satanás para tener poder. Y la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia de Éfeso era tan grande que hasta los brujos y hechiceros se convertían. Y podemos saber que se convertían de verdad y que experimentaban el poder de Dios de verdad, porque fueron capaces de quemar sus libros que tenían un valor de 50.000 piezas de plata. Hoy en día no somos muy conscientes de lo que eso significa, pero yo me he entretenido en hacer la equivalencia a lo que sería hoy en día, para que nos demos cuenta que verdaderamente el poder de Dios tenía que estar en medio de ellos para que fueran capaces de quemar todo eso. 50.000 piezas de plata probablemente se referían a 50.000 dracmas griegos, que eran monedas de plata, que eran equivalentes al denario judío. Un denario judío era el sueldo de un día de un obrero. Es decir, que lo que quemaron equivalía al salario de 50.000 días de un trabajador. Vamos a suponer hoy en día que un trabajador, tirando por lo bajo, gana 30 euros al mes. Y ya en la mayoría de los trabajos se gana más de 30 euros, digo al menos al día. Hoy en día la mayoría de los trabajos se gana más de 30 euros al día. Pero vamos a dejarlo en 30 euros al día. Eso quiere decir que estamos hablando de que quemaron libros por valor de 1,5 millones de euros. No lo quiero decir en pesetas porque se hace un número astronómico. 1,5 millones de euros quemados. Hay que estar muy convertidos para quemar 1,5 millones de euros. Pero el poder de Dios era tal en medio de ellos que no les importaba quemar 1,5 millones de euros. Creo que ha quedado claro que la iglesia de Éfeso nació bajo un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios. El Dios Todopoderoso se manifestaba en medio de la iglesia de Éfeso con gran poder y con gran gloria. Pero, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso con el paso solamente de algunos años? No mucho, unos pocos años. Vamos a ver lo que Pablo les escribió en su carta a los Efesios capítulo 5 y versículo 18. Efesios capítulo 5 y versículo 18. ¿18? Sí. No os engañéis conmigo,
Si leemos entre líneas y analizamos detenidamente lo que Pablo les está escribiendo con estas palabras, y además recordamos lo que Jesús les dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, perfectamente podemos llegar a la conclusión de que con el paso de los años los cristianos de Éfeso se acomodaron y dejaron de buscar a Dios para llenarse del poder de Dios, y sustituyeron las manifestaciones genuinas, reales y gloriosas del poder de Dios a través del Espíritu Santo por los efectos del alcohol. Cuando Pablo les dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, es porque habían sustituido las manifestaciones del Espíritu Santo por manifestaciones mentirosas, falsas, provocadas por el alcohol. Ellos siguieron trabajando, ellos siguieron perseverando, siguieron sufriendo por amor a Cristo, pero se habían acomodado de tal manera que ya no buscaban la presencia de Dios con todas sus fuerzas. La prioridad de sus vidas ya no era llenarse de la presencia de Dios, sino seguir la fuerza de la costumbre. Ya no oraban buscando la presencia de Dios, ahora oraban simplemente porque era lo que estaban acostumbrados a hacer. Ya no leían las Escrituras buscando la revelación del Dios tres veces santo, leían las Escrituras porque eso es lo que habían aprendido que debían de hacer. Ya no se reunían porque anhelaran la comunión con los hermanos y para juntos adorar a Dios y dejar que el Espíritu Santo los ministrara. Ahora se reunían porque eso formaba parte de los rituales o de las costumbres que habían aprendido. Y como es lógico, todo esto les llevó a perder la manifestación gloriosa del poder de Dios en sus vidas y en sus reuniones. Y al haber perdido la manifestación genuina del Espíritu Santo, para que no se notara, la sustituyeron por la manifestación de los efectos del alcohol en sus vidas. La iglesia de Éfeso se convirtió en el prototipo de lo que sería la iglesia con el paso de los siglos. Hoy en día en los cultos ya no se busca la administración del Espíritu Santo. Cantamos con nuestras bocas, pero nuestros corazones no están verdaderamente rendidos a los pies de Cristo. Y esto no me lo invento yo. Se han hecho encuestas que han demostrado que la mayoría de los cristianos, cuando cantan en los cultos, están pensando en otras cosas. Están pensando en la comida que van a hacer. Están pensando en el trabajo que tienen que realizar. Están pensando en los programas de televisión que van a ver. Ya digo que esto es un hecho demostrado, se han hecho encuestas. Escuchamos la predicación de la palabra, pero nada nos diferenciamos de las personas que van a los mítines políticos para escuchar la arenga del político de turno. Si somos sinceros, no nos queda más remedio que reconocer que a nuestra vida como cristiano le falta el poder de Dios, el poder del Dios Todopoderoso a quien decimos servir. Y como nuestras vidas carecen de poder, a los cultos les falta vida y les falta la manifestación del poder de Dios, porque la iglesia es la suma de cada cristiano que forma parte de ella. Y si cada cristiano, la vida de cada cristiano carece del poder de Dios, en los cultos no puede haber manifestación del poder de Dios. Si somos sinceros y miramos y analizamos fríamente, en poco o en nada nos diferenciamos de un club social que se reúne para compartir sus hobbies y sus aficiones. La iglesia necesita una renovación en el Espíritu Santo y necesita volver a nuestra esencia, que es la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Porque si el Dios Todopoderoso se manifiesta en nuestras vidas, los cultos y reuniones se llenarán de vida y las almas caerán rendidas a los pies de Jesús. Si cada uno de nosotros somos una antorcha viva, ¿sabéis qué ocurrirá al reunirnos? Que formaremos un gran fuego que incendiará todo el vecindario.
Así que quiero terminar haciendo una pregunta que cada uno de nosotros debemos de contestarnos a nosotros mismos y delante de Dios. La pregunta es, ¿seguiremos como hasta ahora o buscaremos más la presencia de Dios para llenarnos de la presencia de Dios, para que el poder de Dios se pueda manifestar en medio de nosotros? Eso depende de cada uno de nosotros. Es una decisión individual, personal. ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir teniendo una vida más o menos religiosa, cumpliendo más o menos con lo que se espera de nosotros? ¿O queremos de verdad experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Eso depende de ti y de mí, de que busquemos de verdad al Señor, o que nos olvidemos de Él y vivamos solamente de forma religiosa. Ya digo, no es garantía de buscar la presencia de Dios el orar. Yo puedo orar como si fuera un ritual, palabras aprendidas, frases aprendidas, que aunque no las repito como un rezo, pero se parecen bastante a un rezo. Yo puedo leer la Biblia porque desde pequeño mis padres ya me enseñaron que debía de leer la Biblia. O puedo leer la Biblia de verdad anhelando y buscando revelación de Dios para mi vida. Yo puedo cantar porque estoy alegre y canto, que no es mi caso porque yo no canto ni debajo de la ducha, pero en la mayoría de los casos la gente canta, y canto porque me gusta cantar, o de verdad canto para alabar al Señor. A veces me gusta decir esto porque es una gran verdad. Las canciones que cantamos no son alabanzas. A veces las llamamos alabanzas. ¿Qué alabanzas vamos a cantar hoy? Las canciones no son alabanzas. Las canciones son canciones. Y las convertimos en alabanza cuando nosotros las cantamos dedicándoselas a Dios con todo nuestro corazón, rindiendo nuestro corazón a Dios. Y son palabras que brotan de nuestro corazón, de un corazón rendido y humillado ante Dios. Entonces las canciones se convierten en alabanza. Si no, no son más que canciones. Así que, de verdad, esto es algo que me habla a mí mismo y que yo reconozco que fallo en este punto. Y como pastor me preocupa también porque yo quiero ver la manifestación de Dios en medio de nuestras reuniones, porque yo creo en un Dios todopoderoso, el cual merece toda la gloria y toda la honra. Es triste cuando el venir a la iglesia se convierte en una carga, en vez de ser un motivo de alegría. Los cristianos estaban deseando congregarse para que el poder de Dios se manifestara en medio de ellos, para experimentar la administración del Espíritu Santo en sus vidas. Es un indicio de que algo anda mal en nuestra vida cuando tenemos que decir otra vez al culto, o qué bien estaría en otro sitio. La prioridad de los cristianos del primer siglo era congregarse, y no solo los domingos. Como os he dicho muchas veces, se reunían a veces más de una vez al día, porque se reunían en el templo y además se reunían por las casas. Y Pablo empezaba a predicar por la tarde y se hacía el amanecer y seguía predicando. Y nadie se preocupaba de la hora que era, ni de si mañana tenían que madrugar para ir a trabajar. Y como os digo muchas veces, muchos de ellos eran esclavos y tenían que madrugar. Y tenían que hacer trabajos duros, verdaderamente duros. Pero su prioridad era la manifestación de la presencia de Dios en su vida. Era poder experimentar la administración del Espíritu Santo, porque eso les daba nuevas fuerzas, eso les daba nueva vida. Yo quiero de verdad y oro al Señor para que se produzca un cambio en nuestra vida, que el venir a la iglesia sea lo que más deseemos en el día, que el congregarnos, el estar juntos los hermanos,
sea lo que más deseemos de verdad en nuestra vida, porque podamos buscar juntos a nuestro Dios, que es todopoderoso y que quiere manifestarse, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. El problema es que nosotros hemos cambiado. El problema es que la iglesia ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de tener como prioridad que Dios reine y se manifieste en medio de nosotros. Y nos hemos conformado con vivir una vida religiosa, en la que oramos, cantamos, leemos la palabra, escuchamos las predicaciones, y ya con eso acallamos nuestra conciencia porque hemos cumplido. Pero eso no es la vida cristiana. Voy a orar al Señor. Y si algún hermano quiere que ore por él, por la razón que sea, que salga aquí delante y oraré. Porque Dios es poderoso. Y aunque a veces, y esto lo confieso, a veces oro con incredulidad, porque no veo la manifestación de Dios. Solo en pocas ocasiones la veo, pero a pesar de mi incredulidad, Dios puede obrar. Quiero solo recordaros, ya termino de verdad, es que también es difícil a los predicadores a veces parar, pero quiero recordaros, cuando Pedro estaba en la cárcel, que Herodes quería matarlo, la iglesia hacía sin cesar oración por él, pero oraban sin fe, oraban con absoluta incredulidad. Pero a pesar de eso, Dios envió su ángel para librar a Pedro. Y digo que oraban con absoluta incredulidad porque cuando Pedro llega a las puertas de la iglesia y llama, y va una criada a abrir y oye que es Pedro, se vuelve corriendo a los hermanos y dice: Pedro está en la puerta. Y los cristianos dicen: no puede ser, será su ángel. Porque antiguamente se creía que cada persona tenía asignada un ángel, y es posible que eso sea verdad, pero no voy a entrar en la cuestión. Pensaban que era su ángel. Estaban orando para que Dios liberara a Pedro y no se podían creer que Dios había liberado a Pedro. Pero Dios liberó a Pedro a pesar de la incredulidad. Así que si tenéis necesidad de oración por el motivo que sea, mientras yo oro para despedir el culto, podéis pasar aquí delante y oraré por vosotros. Señor, quiero darte las gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Shaddai, Señor. Y queremos rendirnos ante ti, queremos rendirnos ante tu majestad, queremos rendirnos ante tu poder. Oh Dios, y queremos suplicarte, por favor, míranos a través de la sangre del Cordero. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor. Perdona nuestra iniquidad. Perdona, Señor, nuestra falta de celo. Perdona nuestra indolencia a la hora de buscarte. Perdónanos, Señor. No mires la bajeza de tus hijos. Oh Dios, queremos suplicarte que nos perdones en este día y nos limpies. Y que tú enciendas tu fuego en nuestros corazones, Señor. Que el fuego de tu Espíritu pueda arder en nuestros corazones. Que podamos anhelar, Señor, de verdad tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Que antes que nuestros deseos, que nuestros gustos, que nuestra voluntad, Señor, sea el obedecerte, sea el experimentar tu presencia en nuestras vidas, sea el buscar tu rostro, Señor. Conviértenos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar, no nos olvidemos de tu palabra. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, tu fuego arda de verdad, Señor. Que hoy sea el principio que marque una diferencia en nuestras vidas, Señor. Y que tu fuego arda en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.